Yo soy Manuel Quiris Cruz, estoy aquí transmitiendo y tratando de hacer una serie de comentarios para mis alumnos de titulación porque a veces tienen serias dificultades para poder armar algunas condiciones, sobre todo cuando se llega en un proyecto de intervención, se llega a la idea de lo que es elaborar un diagnóstico. Y todos, inclusive todos los profesores en educación básica en el país al inicio del ciclo escolar han generado un diagnóstico. Ya van a dar información sobre el primer trimestre y están observando ya ansiosamente cómo van a llegar a la parte de la evaluación, que tendrán que rendir el 15 de este mes de noviembre. Pero cuando para efectos de un proyecto de intervención me están solicitando la elaboración de un diagnóstico, platicaba yo con brillantes estudiantes de la institución para la cual trabajo, la maestra Vicky, la maestra Nancy, Vicky Cerón, y estaba yo comentando sobre cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico y cuando menos, pues, la idea del trabajo que vinieron construyendo se remontaba a los campos de formación para poder establecer un diagnóstico, pero también con base en la institución para la cual trabajan, les sugirieron que hicieran el diagnóstico de alguna manera y desde ahí van a encontrar la dificultad con la cual van a enfrentarse, que es una dificultad que se encuentra como una necesidad educativa. No hablo de una necesidad educativa especial, sino hablo de una necesidad de educación donde empiezan a plantear de alguna forma cómo se va a atender o cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, encontraba yo en el caso de mis estudiantes la idea de la condición de la identificación de la necesidad, que la observaban en un grupo de preescolar 2, y a veces hacen ideas como que no, los niños no saben trabajar en equipo, que se muestran renuentes y poca tolerancia a la frustración, pero yo creo que hay cosas que son más importantes. Por ejemplo, la elaboración de las preguntas que se plantean quienes aspiran a hacer un proyecto de intervención, cuando el tema tenía que ver con prácticas de crianza y que dicen cómo influyen las prácticas de crianza en la edad preescolar o cuál es la importancia de las prácticas de crianza en el niño o las prácticas de crianza influyen en el comportamiento de los alumnos. Bueno, entiendo que esto lo desprendieron de un diagnóstico y que desde esa idea de la necesidad educativa que se tiene que atender, se desprendió de los campos de formación cuando menos y que tuvieron que aplicar algunos instrumentos para observar también cuál era la condición real que ofrecía ese grupo escolar, porque tendrían que ir a la definición del propósito del proyecto y hablarnos también de las necesidades que se tienen que cubrir para poder desarrollar y darle solución a la problemática. Pero una vez que han capturado o que tienen la idea de cuál puede ser el tema, pues lo recomendable, dijeran los grandes investigadores, es intentar un estado del arte para poder observar qué se ha hecho respecto del tema o del objeto de estudio que yo pretendo abordar, qué se ha hecho, qué se ha acumulado en cuanto a ese conocimiento y que tiene que ver con una investigación documental. Es decir, la idea es basarse en el análisis de documentos escritos y que, dijeran los grandes investigadores, tendría que tener un propósito real de inventariar y sistematizar
lo que es la producción de esa área de conocimiento, de ese objeto de conocimiento que a mí me interesa trabajar. Por ejemplo, si a mí como educadora me interesa desarrollar un proyecto de intervención sobre pensamiento matemático, tendría que ver qué del pensamiento matemático, porque el pensamiento matemático es amplio, pero tengo que ver una parte más pequeña para delimitar el encuadre en el cual voy a trabajar sobre el pensamiento matemático. De tal forma que tengo que ver cómo voy a inventariar y a sistematizar la producción de esa área de conocimiento, y es un ejercicio que no es tan sencillo porque no se debe quedar solamente en la idea de inventariar, sino que lo tendría que hacer trascender. ¿Y cómo lo hago trascender? Porque todos quieren trascender los aspectos educativos, y yo tendría que elaborar una reflexión profunda, como dice Vargas, tendría que elaborar una reflexión profunda sobre las tendencias y los vacíos de esa área específica, ¿sí? Es decir, si yo voy a hablar de educación ambiental, entonces tengo que observar desde la educación ambiental qué se ha trabajado. Hay mucho trabajo sobre educación ambiental, y que de alguna manera no nada más inventariar, sino reflexionar sobre las tendencias que ese objeto de estudio se puede hacer. Todo esto yo cuando hago una serie de estudios personales de superación profesional, me encontré al maestro José Pichardo, y el maestro José Pichardo nos hablaba de ya al final de los 90s, del estado del arte. Y el origen de esos estudios del estado del arte planteaba en aquel momento, pues se remontaban a los años 80, cuando se empiezan a realizar estos estudios en el área de las ciencias sociales en América Latina. Y lo que trataban de hacer esos estudios era la compilación de la información que estaba disponible en ese momento para fundamentar políticas y alternativas de acción para el desarrollo social. Y entonces de ahí comentaban que había surgido el estado del arte asociado con una intención de hacer reconocer procesos de investigación en América Latina. Y entonces, en esa década, el estado del arte se empezó a consolidar, empezó a tomar fuerza, con estudios definidos sobre áreas definidas, con el ánimo de posicionar estrategias y propuestas investigativas en los diferentes campos de investigación. Es decir, se trata de hacer investigación sobre la investigación. Y esto es lo que tienen que hacer, no nada más un catálogo que se desprende del acopio de las investigaciones y cómo no se pueden observar y cómo puedo observar el estado del arte de la investigación X, porque siendo relativamente nuevo, se deriva todo este estudio de trabajos documentales cuyo objetivo es fundamentar, es justificar el estudio o el trabajo de lo que sería la investigación. Así es que si quieren hacer un estado del arte, tienen que meterse a revisar qué se ha escrito, qué tenemos escrito sobre el tema, el objeto de estudio que me interesa trabajar, y hacer esa compilación, esa recopilación, y después reflexionar sobre el tema que se va a trabajar. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco su atención.